¿Cuándo comenzamos a cantar villancicos y a decorar árboles? ¿Por qué Santa tiene un traje rojo, un trineo y 8 renos? Detrás de esta tradición moderna hay una historia secreta. Algunos de sus orígenes son oscuros y místicos, otros están ligados al comercio. Prepárense para conocer la verdad que se esconde detrás de estas fiestas. Esta es la verdadera historia de la Navidad. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a su canal, Estudiando el Verbo. Y ese espacio, como siempre decimos, tiene el propósito de presentar la palabra de Dios, pero también el Evangelio eterno. Sean ustedes bienvenidos. En esta hora vamos a estudiar la palabra de Dios con un tema muy especial, adecuado a estas épocas, en este mes de diciembre, ¿verdad? Así que antes de iniciar, vamos a, como siempre, a tener una palabra de oración. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces, y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Hablítanos con poder, oh Padre eterno, perdona nuestros pecados, oh Señor. Gracias por escucharnos, Padre eterno, en esta hora, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén, amén. Bien, el tema que nos trae en esta ocasión se titula La Navidad, Dios con nosotros. En realidad, eso es lo que significa la Navidad, Dios con nosotros. En inglés, Christmas, ¿verdad? Sin embargo, el mundo le ha dado otro sentido a la Navidad, pero en esta hora vamos a exponer con todo respeto para todos aquellos que tienen otra idea acerca de la Navidad, ¿sí? La palabra de Dios. Vamos a una cita que nos va a ayudar a entender por qué decimos que Navidad es Dios con nosotros. Sin duda es el cumplimiento del plan de Dios de salvación para el mundo. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Es el punto central de este tema. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Interesante esta cita que nos proporciona el profeta Isaías en la palabra de Dios. Vamos a la introducción de este tema rápidamente. Un hecho trascendental de Jehová para todo el mundo es, sin lugar a dudas, poner en marcha el plan de salvación en Cristo para todo el mundo. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles en el Nuevo Testamento anunciaron este misterio de bondad. Por ejemplo, el apóstol Pedro, al referirse al Salvador, dijo, y sigue diciendo en la palabra de Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro 1:20, ¿verdad? Sin duda, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos revela que nuestro Salvador había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en esos postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Qué significa esto? Significa que en los concilios celestiales se llevó a cabo un plan en caso de que el hombre cayera en pecado, donde el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Cristo mismo, sería predestinado como un cordero, o el cordero que quita los pecados del mundo, para ser inmolado y por sangre nos redimiera de la esclavitud del pecado. Recordemos que el apóstol
Juan, primera de Juan 3:4, nos dice que pecado es transgresión o infracción de la ley de Dios, es apartarse de Dios. ¿Cuántos somos pecadores? Todos somos pecadores. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:10, 11 y 12, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. ¿Ah? Vamos a ver un poco acerca de los antecedentes históricos de lo que es el nacimiento de nuestro amado y Salvador Cristo Jesús. Ahora bien, en cuanto a la fecha de nacimiento de nuestro Salvador Cristo Jesús, no hay registro bíblico que nos revele específicamente de la hora, mes y año, ¿verdad? Existen muchas opiniones acerca de la fecha de su nacimiento. Por ejemplo, algunas investigaciones de CBN Latino argumentan que Jesús nació el mismo día que murió, el 25 de marzo, al cual, si le restamos 9 meses, llegamos al 25 de diciembre, fecha en la cual algunas partes de Europa, como los druidas y celtas, celebran el solsticio de invierno, que es para ellos la noche más larga del año y donde se llevan a cabo rituales espiritistas, debido a que el 25 de diciembre representa para ellos el renacimiento de un nuevo año, fiesta o festival que comienza 8 días antes. Curiosamente, cuando las posadas, llamadas también saturnales, ¿sí?, en honor al dios Saturno, se llevan a cabo, quien era la principal deidad para los romanos. En ese tiempo para ellos era el dios, era su dios de la agricultura y de las cosas sobrenaturales. Cuando los días se acortaban y de alguna manera la tierra moría de forma simbólica, era necesario que el dios del tiempo y la comida estuviera contento, señala la académica y historiadora australiana Margaret Johnson en el diálogo que tuvo con BBC Mundo. Y sigue diciendo ella, y como parte de esa tradición de congraciarse con el más allá y con los demás, se introdujeron los regalos como parte de las fiestas. Los romanos intercambiaban regalos, velas, pantuflas de lana, gorros y hasta calcetines, y lo hacían entre familias, mientras los esclavos disfrutaban de su tiempo libre. Pero la historiadora mencionada, Margaret, señala que además del festival de los Saturnales, los romanos tenían otra celebración, la del nacimiento del sol invicto o no conquistado, Natalis Solis Invit, que se celebraba cada 25 de diciembre, de acuerdo con varios documentos de la época romana. En el almanaque del siglo IV, el calendario de Philocalus, se menciona una celebración de los Invictus el 25 de diciembre, que probablemente sea una referencia al sol invicto, afirma Margaret Johnson, y dice, y ese es un documento donde se hace la primera mención al que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús, añade la historiadora. En el año 449, el Papa León I estableció una fecha para la conmemoración del nacimiento de Jesús como una de las principales fiestas de la Iglesia Católica, y finalmente el emperador Justiniano, en el 529, la declaró fiesta oficial del imperio. Entonces comenzó a darse por sentado que Jesús había nacido en diciembre. Sin embargo, el historiador italiano Polidoro Virgilio, en el siglo XV, tiempos de los reformadores, ¿verdad?, comenzó a notar las similitudes entre varios ritos paganos y la celebración de la Navidad. Polidoro Virgilio señaló la conexión entre la tradición predominantemente inglesa, el Señor del Desgobierno, que ocurría al día de la Navidad, y la costumbre equivalente
que se llevaba a cabo durante las Saturnales. Ambos involucraban amos y sirvientes o esclavos, intercambiando roles por un día, anota la historiadora Margaret Johnson. Desde entonces se viene buscando cuál es la fecha exacta del nacimiento de Jesús, que algunos historiadores ubican a mediados de marzo o a principios de abril. Pero lo cierto es que la influencia es tan fuerte que seguimos celebrando con regalos, fiestas y encuentros familiares cada 25 de diciembre. Sin embargo, la palabra de Dios, que es Jesús mismo, nos revela un misterio que había sido escondido o no revelado desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pablo. El Señor de señores y Rey de reyes se hizo carne, como está escrito en Juan 1:1. Asimismo, el apóstol Pablo, al referirse a Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2:6 y 7, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, con el propósito de que esta exposición acerca de la Navidad cumpla un objetivo que ayude a conocer más el plan de Dios para el mundo, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, mediante el Evangelio eterno, me limitaré a presentar algunas citas bíblicas y del Espíritu y Profecía que nos ayuden tanto a la Iglesia como al mundo a que entendamos que Jehová el Señor ha cumplido en Cristo todas sus promesas. No confrontaré con las iglesias caídas y el mundo sus formas de adoración, celebración o veneración, como le llaman al nacimiento de nuestro Redentor, pues sabemos que desde que Satanás fue arrojado a la tierra, Apocalipsis 12, del 7 al 9, y se ha convertido en el príncipe de este mundo, Juan 12:31 y 14:30, el cual muchos le adoran, lo mismo que a la bestia, Apocalipsis 13:4. Ambos se han encargado de adulterar las enseñanzas de Jesús y de turbar al mundo en cuanto a las promesas de Dios en Cristo Jesús. El nacimiento de Jesús fue para deshacer las obras del diablo. Por eso el apóstol Juan, en la primera carta, dice ahí en el capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El nacimiento de Jesús fue para deshacer las obras del diablo, pero también el nacimiento de Jesús fue para darnos vida. Por eso la palabra de Dios en Juan 10:10, miren lo que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Jesús nació también porque es el buen pastor. Él mismo dice en Juan 10:11 y 13 al 13, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son sus propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Sigue diciendo Jesús en Juan 10, del 14 al 16, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y el Espíritu de Profecía, al referirse a la Navidad, se refiere como a una fiesta. Miren lo que dice en Hogar Cristiano, página 434, párrafo 1. Ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste y del norte al sur. Para los jóvenes
Para los de edad madura y aún para los ancianos es una ocasión de regocijo general. Pero, ¿qué es la Navidad para que requiera tanta atención? Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, había hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras con respecto nos parece evidencia de que no fue ocultado con el más, repito, por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Hechos, Hogar Cristiano, página 434, párrafo 2. Sigue diciendo, en su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde se había sepultado a Moisés, le enterró, luego le resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría. Aquel contra quien se había rebelado los israelitas mientras estaba en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano, fue casi adorado como Dios después que la muerte lo separó de ellos. Por el mismo motivo Dios ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debía ser recibido y en quien debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como el Hijo del Dios infinito. Cristo debe ser el objeto supremo, pero en la forma en que se ha estado observando la Navidad, la gloria se desvía de Él hacia el hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso y defectuoso hizo necesario que el Salvador viniese a nuestro mundo. Jesús, la majestad del cielo, el Rey del cielo, dispuso su realeza, dejó su trono de gloria, su alta investidura y vino a nuestro mundo para traer auxilio divino al hombre caído, debilitado en su fuerza moral y corrompido por el pecado. Hogar Cristiano, página 437. La Navidad es un acto secular de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante para la mayoría, el final de un año, tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y para los verdaderos cristianos una emotiva fiesta religiosa. Aunque la Navidad es actualmente época de regalos y celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso imperio romano, a ritos paganos, y pocos tienen que ver con el hecho histórico que conmemoran el nacimiento del niño Jesús. Vamos a concluir esperando que este tema nos haya ayudado a tener una mente más clara en cuanto a la Navidad, que significa Dios con nosotros. Empezaremos diciendo que la postura de Elena G. de White, quien tiene el espíritu de profecía, tenía sobre la Navidad, son amplios y no se apelan al amarillismo o al fanatismo, al contrario. Ella recomienda celebrar la Navidad como un medio de recordar verdaderamente lo que es y una festividad para servir con liberalidad a los más necesitados. Ella nos invitó a los adventistas a abstenerse de su celebración. Ella no invitó a los adventistas a abstenerse de su celebración, pero condenó los gastos excesivos en lujosos regalos y vestidos ostentosos, la glotonería, diversos desenfrenados, el egoísmo y la autocomplacencia. Si el asunto de la Navidad tuviera las connotaciones tan herejes que presentan los críticos, ¿por qué Elena G. de White nunca se le reveló tales herejías? Si ella, como los pioneros,
No veo, ya que no existen problemas doctrinales o de salvación en la participación de esta festividad, ¿por qué entonces algunos quieren darle una dimensión que no tiene? En otras palabras, ¿verdad? Elena G. de White nos ayuda a entender que no debemos hacer acepción de personas por el hecho de que crean que en esa fecha nació Jesús, el 25 de diciembre, ¿verdad? Nos invita para que no caigamos, ¿verdad? Como principalmente hace el mundo, y esto lo digo con todo respeto, hay muchas excepciones, sin duda, y muchos buenos cristianos que no son adventistas, pero que recuerdan esa fecha, cuál es su principal significado, ¿verdad? Así que ella nos invita para que no entremos en hacer gastos excesivos, en lujosos regalos, en vestidos ostentosos, glotonería, diversiones desenfrenadas, ¿verdad? Y la autocomplacencia, ¿verdad? Ahora, en vez de prohibir la Navidad, ella dice que debemos participar de ella con el fin de usarla como un medio de evangelismo y ayuda para los necesitados. Hay más riquezas en educar a las iglesias en forma correcta de celebrar que en imponer pruebas de salvación que no están en las escrituras, sino que solo traen ignorancia y oscuridad. Prohibir no es educar. Sigamos el ejemplo de Elena G. de White. Ella educó en su entorno en cuanto a esta fiesta y otras. A fin de cuentas, ¿no es ella la mensajera del Señor? La Navidad tiene un significado en el nacimiento de Cristo desde el punto de vista teológico. A su vez, representa la obra del Padre Celestial que desea llevar a cabo en el mundo. Voy a repetir nuevamente esta parte. La Navidad tiene su significado en el nacimiento de Cristo Jesús desde el punto de vista teológico. A su vez, representa la gran obra del Padre Celestial que desea llevar a cabo en el mundo mediante el Evangelio eterno, el renacimiento o restauración, regeneración del hombre como fue creado al principio a su imagen y semejanza, al mismo tiempo también a toda su creación mediante la obra del Espíritu Santo. Por lo demás, ritos, ceremonias, tradiciones, costumbres, cultura y la mercadotecnia son distractores del enemigo de Cristo Jesús. Cuando me refiero a mercadotecnia, me refiero a toda la comercialización que hace el mundo en estas fechas, ¿verdad? Se valen del marketing de la publicidad para que los compradores muchas veces hagan gastos que no necesitan, ¿verdad? Todo esto son distractores del enemigo de Cristo para cegar el entendimiento de los hombres, para perpetuar su gobierno en el mundo, aunque él sabe que Cristo Jesús lo ha vencido en la cruz del Calvario. Satanás ha creado todo ese engaño para dar a entender que solo existe la vida en este mundo y cuando llega la muerte no hay más esperanza. Pero la palabra de Dios dice otra cosa, ¿sí? En palabras de nuestro amado Cristo Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Responde Jesús: ¿cómo pues? Dice Tomás: ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hasta aquí llegamos en este tema de época que cada 25 de diciembre
presentamos, digo, más bien en conmemoración de estas fechas, presentamos estos temas, ¿verdad? Toda la alabanza, sin duda, es para Cristo Jesús en esta época, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad, nosotros, de agradar a Dios, de hacer un regalo personal a Dios, entreguemos nuestro corazón a Él, sin duda, Él va a estar contento allá en el trono celestial, si nosotros le presentamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, ¿sí? Guardando no solamente su voluntad, sino guardando también su ley, que es una ley de amor y representa el carácter de Dios. Gracias por que nos estuvieran con nosotros hasta esta hora, y como decía yo, si nosotros queremos de veras agradar a Dios, hacerle un regalo, pues oremos por lo menos por la gente más necesitada, regalemos palabras de esperanza, pero también, si está en nuestras manos, regalemos también alguna despensa, alguna cobija, algo que represente para aquellos que sufren, ¿sí? Que Dios no les ha olvidado y que Dios está al pendiente de cada uno de sus seres creados. Hasta pronto, les envío un abrazo y les deseo lo mejor de lo mejor, ¿sí? en estas fechas. Hasta pronto y un abrazo y Dios les bendiga.